estado pensando cómo empezaba y ha hablado el responsable del Estado americano en términos de antisemitismo, en términos muy justos y muy precisos. Y yo he decidido que en lugar de hablar desde una perspectiva más periodística, lo voy a hacer con el corazón. Estoy preocupada, estoy asustada, estoy enfadada. Hoy pensaba cómo empezaría este pequeño charla y me he acordado de que hace poco, hace 3 o 4 días, creo que fue el 3 de noviembre, hace 20 años del asesinato de Theo van Gogh en Ámsterdam. Quizá no lo recuerdan. Theo van Gogh, que era bisnieto de Theo van Gogh, el hermano de Vincent van Gogh, y cuyo tío fue ejecutado por ser un luchador contra los nazis en Holanda, fue tiroteado con 8 disparos y después acuchillado, y después intentaron degollarlo por haber intentado hacer una película donde se denunciaba la destrucción de los derechos de la mujer bajo el Islam. Su película se llamaba Submission y lo habían avisado muchas veces de que corría riesgo su vida. Lo hizo a través de un texto de una somalí una mujer extraordinaria llamada Ayaan Hirsi Ali. Tuve el honor de conocerla en Barcelona. Y ella intentaba también denunciar lo que significaba la opresión de la mujer cuando hay ideologías totalitarias que asumen o que intentan quedarse las identidades religiosas, pero en realidad para hacer ideología. Y lo habían avisado muchas veces. Y recuerdo haber leído una entrevista suya que decía: si en mi país, Holanda, una democracia, yo no puedo hacer una película crítica sobre una opresión, es que mi país ya no es Holanda. Lo mataron. No he podido dejar de recordar a Theo van Gogh estos días en que hemos visto las barbaridades que se produjeron en la persecución y la caza de ciudadanos israelíes por el solo hecho de ser israelíes, también otra vez en Holanda. Pero no voy a hablar de Holanda porque podría hablar de Barcelona, en mi ciudad. El otro día se me acercaba una mujer que tiene 2 niños pequeños y me decía: Pilar, tengo miedo porque hay gente que sabe que soy judía. Y le dije: pero esto tendría que ser un orgullo. Dice: sí, pero ahora es un motivo de miedo. En mi ciudad, Barcelona, esconden las kipás y esconden las Magen David. Y a veces pienso como Theo van Gogh: si en mi ciudad no puedes llevar una Magen David, es que igual ya no es mi ciudad, igual es otra cosa. ¿Y qué decir de las personas que en Francia han sido asesinadas por ser judías? ¿Recuerdan aquella mujer cuyo vecino la tiró del balcón? Al grito, por cierto, de Alá Akbar. Y luego un juez dijo que no se le podía condenar por antisemitismo, sino por demencia porque había tomado cannabis. ¿Lo recuerdan? ¿O recuerdan esa superviviente del Holocausto que fue asesinada por ser judía también en las calles de París, 2018? Hace tiempo que está ocurriendo. Hace demasiado tiempo que está ocurriendo y, sin embargo, continuamos sin reaccionar. Y me dirijo al vicepresidente y a todos aquellos que en esta sala no sean judíos. Es una cuestión nuestra, de los no judíos. El odio a la diferencia, el odio al pensamiento libre y, desde luego, el odio a los judíos es un espejo de horror de nuestra propia sociedad. Es nuestra propia miseria. Odiando a los judíos, lo que odiamos es la libertad, la tolerancia, el respeto, las sociedades libres, las sociedades civilizadas. De manera que cada vez que crece o el odio o la persecución a aquellos que piensan diferente y, sobre todo, cada vez que crece el fenómeno del antisemitismo, que no solo es el odio más antiguo, es que es la escuela de aprendizaje del odio. Lo que nos están diciendo esos judíos que sufren, lo que me está diciendo esa mujer con esos niños que tienen miedo en las calles de mi ciudad, orgullosamente democrática la ciudad, por el hecho de ser judío, lo que me están diciendo es que lo que peligra es la democracia y lo que peligra es la libertad. Ese es el elemento fundamental. Nunca el antisemitismo fue una cosa de judíos. Por supuesto son los que lo sufren. De la misma manera que nunca será culpa de un artista o de un director de cine su pensamiento, sino de quien lo odia y finalmente lo mata. Y se fusionan los dos conceptos. No olvidemos
que, por ejemplo, en Europa y también en las democracias liberales globalmente, pero en Europa especialmente, y esto tengo que decirlo porque me duele especialmente, se está cuajando todo un discurso de odio a los judíos que viene de dos fuentes diferentes, y una claramente viene de todo el fenómeno del pensamiento islámico radical, pero que ha cuajado en sociedades musulmanas en Europa. Lo que pasó en Ámsterdam tuvo algo que ver con esto. Y el segundo viene de movimientos políticos que han ido cuajando un discurso también de odio a los principios liberales. Lo que ha pasado en los campus universitarios americanos es odio a la democracia. Cuando estudiantes norteamericanos, cuando estudiantes de Harvard llegan a decir viva Hamás o a sacar la bandera americana, América tiene un problema. Cuando en mi país tengo un presidente de gobierno que llega a decir o llega a ser felicitado por Hamás, mi país tiene un problema y el presidente tiene un problema. Todo lo que está ocurriendo tiene que ver con los valores que formaron las democracias liberales, lo que somos, la identidad que tenemos. Y esas democracias, esos valores, esos principios, es lo que está en peligro. Y los judíos son los que nos avisan. Estamos sufriendo y lo miramos y decimos, bueno, son judíos. No se dan ustedes cuenta que cuando los judíos sufren en situaciones de libertad, en democracias, en sociedades teóricamente respetuosas, significa que esas sociedades ya son menos respetuosas, menos democráticas y menos libres. Y que están teniendo un cáncer profundo que finalmente nos acaba deteriorando y realmente dañando. Si algo tenemos que decir en un congreso como este, es que tenemos un problema muy importante, que ha ido cuajando y creciendo, que hace mucho tiempo que algunos avisamos, bastantes, de que esto está creciendo y que es peligroso. Y no veo que hagamos casi nada. No, lo siento mucho, pero señalo con el dedo, señalo a la prensa, porque también toda la demonización de Israel tiene que ver con el antisemitismo. Por supuesto que la crítica a un gobierno o la crítica a un presidente forma parte de la democracia. Por supuesto que se puede criticar al primer ministro israelí o a propio Israel, pero lo que vivimos no es eso. Lo que vivimos es una demonización de un Estado. ¿Por qué? ¿Por qué no hay manifestaciones contra los locos de Afganistán que prohíben a sus mujeres e incluso hablar entre ellas? ¿Por qué no las veo en ningún lugar? ¿Por qué no veo a movimientos estudiantiles americanos asustados y preocupados porque hay mujeres en el mundo que son segregadas y esclavizadas desde que nacen? ¿En nombre de qué? Pero no veo que haya movimientos para eso. Pero en cambio Israel no fue demonizado el presidente sirio que utilizó armas químicas contra su propia población. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde había manifestaciones contra el gobierno sirio? También esto es antisemitismo. No, es antisionismo. Bueno, vale. ¿Es casualidad que el único Estado que ampara al pueblo judío en el mundo, que es el Estado de Israel, sea el único Estado demonizado en el mundo? ¿Ninguno más? Por supuesto no será China, que por supuesto es una gran democracia. Irán, ¿qué pasa con Irán? Pero se masacran a las mujeres por sacarse el velo. ¿Pero qué importa, verdad? Ahí no hay ni limpieza étnica, ni destrucción de libertades, ni nada. Pero en cambio Israel sí. Por tanto, sí, hay un crecimiento del antisemitismo porque hay muchos responsables. Primero, el silencio. El silencio de aquellos que vemos actos antisemitas y callamos. Lo saben, el silencio de los buenos siempre fueron los primeros culpables. Lo segundo, los que no actuamos. Las administraciones, los gobiernos que no se toman este tema como un tema prioritario. El antisemitismo es un tema prioritario, señores, nos avisa, esto va mal, esto va mal. Los campus universitarios americanos van mal, la Universidad de Barcelona va mal. Nos está diciendo algo, ¿vamos a escucharlo? Y luego la prensa, sí. Porque todo lo que ha ocurrido en la información sobre el Oriente Medio y el conflicto de Oriente Medio desde el 7 de octubre ha sido una gran oleada de antisemitismo vertebrado a través del discurso contra Israel. ¿Pero qué se pensaban? ¿Que el discurso contra Israel no acabaría revertiendo contra los judíos? ¿De qué jugamos? ¿A qué jugamos? Esto es odio puro. Y el odio antisemita, y el odio a las libertades, y el odio a las sociedades del respeto y de la tolerancia nos va a destruir a todos. Lo que está en peligro es la civilización moderna. Lo que está en peligro es la democracia liberal. De manera que sí,
Claro que estamos aquí. Cuando a mí me preguntan ¿por qué te interesa el tema? Porque me va la vida. Me va la vida como ciudadana europea, libre, como mujer. Me va la vida en aquello en lo que creo. Cada judío que me dice que tiene miedo me está diciendo que mi sociedad no le sirve. Cada judío que me dice que no puede llevar una kipá me está diciendo que mi Barcelona ya no es la misma, que mi sociedad no es la misma y que la democracia que habíamos formado está cada vez más deteriorada. De manera que sí que es una causa muy seria. Tiene que ver con la política, con la ética, con la moral, tiene que ver con todo. Es transversal. De manera que ya les he dicho, no hablaría en términos tan periodísticos o analísticos, sino que les hablo del corazón. Estoy preocupada, estoy enfadada y estoy asustada. Pero no por mí. Ya tengo suficientes años porque tengo hijos y nietos. Y no me gusta nada la sociedad que estamos creando. Y ustedes, que son, supongo, la mayoría judíos, lo viven en propia carne porque siempre fueron los primeros en caer. Pero luego ya saben que esto nos afecta a todos. De manera que, por favor, aquellos que tengan voz pública, aquellos que tengan un micrófono, aquellos que tengan responsabilidades políticas, entiendan que esto tiene que estar en la agenda prioritaria, que esto es un canto de cisne, que esto nos dice que nuestra sociedad está cada vez peor, más deteriorada, más triste, más asustada y, desde luego, mucho menos protectora de los derechos fundamentales. Estos días en Ámsterdam, algunos escribimos en las redes, nunca más es ahora. Volvamos a repetirlo. Never again es ahora, es now. Y lo digo en estos términos porque evidentemente el nazismo fue lo que fue. Pero hoy volvemos a vivir una situación en la cual los judíos no están seguros. ¿Dónde? ¿En Afganistán? No, en París, en Londres, en Buenos Aires quizás. Espero que en Costa Rica lo estén, pero no creo que se escapen ustedes. El odio a los judíos es el odio a los principios fundamentales de la humanidad. Cuando un judío sufre por ser judío, sufre la humanidad. Cuando un judío tiene miedo por su vida, sufre la democracia. Todo esto nos incumbe a todos. O la historia no nos lo explica y nos lo recuerda cada día. O no deberíamos recordar la historia. Por tanto, Shai, gracias por volver a hacer un congreso como este. A mí me parece que esto es la punta de lanza de algo muy importante. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con el mundo, tiene que ver con la libertad y la defensa de la democracia que, señores, está más en peligro de lo que parece. Esto tiene que ver con lo que somos, la gente humana. Porque si no consideramos que esto nos atañe, es que estamos perdiendo parte de nuestra humanidad. Por tanto, sí, les tengo que decir hoy que estoy preocupada, asustada y enfadada porque mi ciudad a veces no parece mi ciudad. A veces sencillamente no la entiendo y me asusta. Y ustedes, todos, utilicen su voz. Esto va muy en serio. Esto va a peor. Esto no mejorará pronto. Por tanto, empecemos a luchar muy seriamente por la libertad, por la democracia y por la vida.